Buenas tardes, profesor. Nuestro tema es la aglutinación en gel. Los presentadores son Catalina Salina y quien habla, Mishka Cisterna. El grupo está compuesto por Scarlett Aburto, Karina Yebul, Carla Sáez, Catalina Salinas, Daniela Venteo y quien le habla, Mishka Cisterna. Como introducción, la formación de enlaces covalentes que ocurre entre anticuerpos divalentes o multivalentes y antígenos multivalentes, bacterianos u otros antígenos celulares, pueden dar lugar a una agrupación visible de los complejos formados entre células que portan los antígenos y las moléculas de anticuerpo. Esta reacción de agrupación se conoce como aglutinación y los anticuerpos que producen este tipo de reacciones reciben el nombre de aglutininas. Las reacciones de aglutinación son idénticas en principio a las reacciones de precipitación. La única diferencia es que el producto unido con enlaces covalentes es visible a simple vista debido al tamaño más grande de los antígenos. El principio de la técnica se basa en la exclusión en base al tamaño de los elementos reactantes que tienen lugar en el seno de una matriz inmunológicamente inerte. Los microtubos están compuestos por gel de poliacrilamida y diferentes reactivos como cloruro de sodio, antisuero específico y suero antiglobulina humana. Presentan una amplia entrada, denominada cámara de reacción, para proporcionar una óptima área de superficie para la reacción antígeno-anticuerpo durante la fase de incubación, y una parte intermedia que es larga y estrecha, denominada columna, lo cual permite un contacto prolongado de los glóbulos rojos y el gel en la etapa de centrifugación. Los hematíes no sensibilizados en la fase de centrifugación de la prueba formarán un precipitado o botón en la base del microtubo, en tanto que aquellos que hayan sido aglutinados se distribuirán a lo largo de la columna de gel. Según sea la intensidad de la reacción, los hematíes podrán ocupar la parte superior de la columna de gel o dispersarse a lo largo de la misma. En esta prueba se utilizan anticuerpos policlonales para formar complejos antígeno-anticuerpo grandes. La técnica se basa en una mayor afinidad contra el antígeno debido al reconocimiento de múltiples epítopes, poseen una alta sensibilidad para detectar proteínas que se encuentran en cantidades bajas y la afinidad del anticuerpo da como resultado una unión más rápida al antígeno. Y el tipo de inmunoglobulina que se utilizan es la IgG y la IgM. Las limitaciones de la prueba son que la muestra de sangre debe ser extraída en forma aséptica y preferentemente en citrato, esta, heparina o CPDA. Para obtener los resultados confiables se recomienda el uso de sangre fresca. Las reacciones de hemólisis dependientes de complemento podrían pasar desapercibidas al utilizar plasma en vez de suero. La muestra de suero-plasma, una vez separada, puede ser almacenada durante 48 horas a temperatura de refrigeración de 2 a 8 grados Celsius o congelarse entre menos 20 a menos 80 grados Celsius por periodos mayores. Y finalmente, si se utiliza suero, este debe ser aclarado mediante centrifugación a 1500 G por 10 minutos para evitar residuos de fibrina que pudieran interferir con la reacción. Nuestro primer kit es Diagnostic Grifols, el cual mide la determinación de grupos sanguíneos ABO y RH para donantes, pacientes y recién nacidos. Prueba inversa, fenotipo RH, investigación e identificación de anticuerpos irregulares y pruebas de compatibilidad. Bueno, aquí se pueden observar varios ejemplos en los cuales Grifols trabaja para todas las pruebas que mencioné anteriormente. La interpretación se basa en cruces, las cuales tienen ciertos números. 4 cruces, banda homogénea de aglutinados en la parte superior de la columna. 3 cruces, banda superior de aglutinada y desplazamiento en la parte superior de la columna. 2 cruces, aglutinados pequeños en la columna y a lo largo de la columna. 1 cruz, algunos aglutinados pequeños en la columna. Más menos significa que son escasos aglutinados de pequeño tamaño en la columna. Y 0, que en este caso sería el resultado negativo, es una banda de glóbulos rojos al fondo de la columna y el resto de la columna sin aglutinados. Nuestro segundo kit es DIMED-ID, el cual mide la determinación de grupo sanguíneo, investigación, identificación, titulación de anticuerpos irregulares y pruebas de compatibilidad sanguínea pretransfusionales. La interpretación igual va con cruces, el cual 4 cruces significa que las células rojas aglutinadas forman una banda sólida en la parte superior del gel. 3 cruces, las células rojas aglutinadas comienzan a dispersarse por la columna del gel y se concentran en el tercio superior de la columna de gel. 2 cruces, las células rojas aglutinadas comienzan a dispersarse por la columna de gel y se las observa ocupando toda su longitud. 1 cruz, las células rojas aglutinadas se dispersan por el gel y se concentran en el tercio inferior del microtubo. Más menos se caracteriza por una banda de células rojas aglutinadas en la parte superior de la columna de gel, en tanto que las células no aglutinadas se depositan en el fondo del microtubo. 0, que en este caso es negativo, todas las células rojas atraviesan el gel y forman un botón celular bien definido en la base del microtubo. La proliferación de los linfocitos B es una prueba de la inmunidad celular que examina con qué eficacia se dividen los linfocitos estimulados por sustancias llamadas mitógenos. Dentro de los parámetros normales se asume que cuando hay una mayor proliferación se indica que hay una función celular más efectiva. La proliferación de los linfocitos B se puede medir mediante 3 métodos. El primero de ellos es por el método
mediante la bromodesoxiuridina, que se emplea con frecuencia para evaluar la proliferación, al igual que el segundo método, que sería el método con la timidina tritiada. Estos dos se refleja la velocidad de proliferación de la célula y estos dos se incorporan en el ADN de la célula con un mayor grado de replicación y su detección dentro del ADN se realiza mediante la técnica de tinción con marcación de anticuerpos, seguido por el análisis con citometría de flujo. Pero la diferencia que estos dos tienen es que la tinción por bromodesoxiuridina tiene una gran ventaja, la cual es que se puede administrar a los pacientes in vivo y así se puede dar seguimiento directo a la fracción proliferativa de una subpoblación de linfocitos durante una respuesta inmune natural. Entonces, esta igual posee una aplicación clínica que es en la graduación de fracción proliferativa de tumores in vivo. Esto se hace mediante el procedimiento de inyectar la bromodesoxiuridina. Posteriormente se reseca una porción del tejido tumoral y por último se determina mediante citometría de flujo la fracción proliferativa. Tenemos que tener en claro que la estimulación de linfocitos con mitógenos, ¿cómo ocurre? Lo que sucede es que los mitógenos actúan en el ciclo celular estimulando la división celular. Por lo tanto, los linfocitos, luego de ser sometidos a estos mitógenos, comienzan a proliferar. Los mitógenos utilizados para los linfocitos B son la fitolaca o hierba carmín y los lipopolisacáridos. El tercer método para medir la proliferación celular es el método por medio de diacetato de carboxifluoresceína, éster succinimidil, el cual comenzaré a llamar por su sigla como CFSE. Esta es una molécula fluorescente que tiñe las células y a medida que estas van proliferando, todos sus descendientes, es decir, a medida que va proliferando la célula, todos los descendientes de esta molécula se van dotando de la mitad del número de la carboxifluoresceína, es decir, cada generación se hace cada vez menos fluorescente, por lo tanto cada división celular se puede evaluar midiendo la correspondiente disminución de la fluorescencia celular mediante citometría de flujo. Como presenta acá el dibujo, donde está el marcador CFS y la flechita de proliferación roja, que tenemos una célula y a medida que la célula comienza a proliferar, va a empezar a disminuir la fluorescencia en esas células. Como presenta acá en el gráfico abajo, tenemos en el eje X el número de las células y en el eje Y la fluorescencia del marcador CFSE. Entonces, donde está más oscurito en el gráfico, significa que hay mayor fluorescencia por el número de células que hay. O sea, en ese estadio proliferativo estaría bien la fluorescencia, es más intensa. Pero cuando nos deslizamos más a la derecha y vemos que hay una alza y está en blanca, significa que hubo un número de células mayor, pero hubo menor fluorescencia. O sea, no hubo suficiente tinción o hubo una tinción nula a medida que fueron proliferando. Por ende, cuando hablamos de los posibles resultados y ver que en realidad no hubo una tinción y hubo un exceso de proliferación de linfocitos B, podemos hablar de distintas enfermedades como la macroglobulinemia de Waldenström, la cual se debe a la proliferación monoclonal de los linfocitos B. También tenemos otra, que sería la leucemia linfocítica crónica B, la cual es una neoplasia mieloproliferativa que se distingue por la expansión progresiva de los linfocitos B en la sangre periférica, en la médula ósea, en los ganglios y en el vaso. Como conclusión, sabemos que la aglutinación es una técnica inmunológica que es basada en la detección de microorganismos. Esta es mediante la utilización de inmunosueros específicos. En estas técnicas se hace visible los complejos antígeno-anticuerpo por la aglutinación que producen los anticuerpos cuando el antígeno forma parte y se ha unido artificialmente a la superficie del glóbulo rojo, de las plaquetas, del leucocito o de las partículas de látex. También queremos hacer énfasis a la prueba de proliferación de linfocitos B, que sabemos que es una herramienta muy útil para detectar alteraciones presentes en el sistema inmunitario y adaptar mejor el tratamiento al paciente. La activación linfocitaria mide la capacidad funcional de los linfocitos para detectar a estímulos antígenos o mitógenos y es por ende una prueba más directa. También queremos hacer hincapié que es sumamente importante la citometría de flujo, ya que tiene una gran ventaja porque es un método rápido y objetivo para cuantificar diferentes subgrupos de diferentes células hematopoyéticas. Espero que les haya gustado nuestra presentación, que tengan muy buen día.